Hola mi squad, me encuentro en un lugar hermoso. Es una de las facilidades que tiene mi casa, pero en este lugar me gusta mucho porque es mucho árboles, es mucha área vegetal y a mí me encanta estar conectada con la naturaleza. Pero lo más importante de lo que les quiero comentar es que hoy van a conocer mi historia. Hoy van a conocer entonces quién es Mildred Ramírez, de dónde sale, qué ha hecho en su vida, en dónde ha trabajado, qué estudió, cuáles han sido esos negocios que tanto ella menciona. Así que quédate pendiente porque hoy te voy a explicar con detallitos qué es lo que ha hecho Mildred Ramírez en su vida desde el 1981. Así que estén pendientes, así que check it out. Wow, ¿qué te puedo decir? Para los que no me conocen, mi nombre es Mildred Ramírez. Nací un 22 de julio del 1981, así que tengo 36 años, ya mismo cumplo 37. Y soy una millennial, yes. Bueno, para algunas estadísticas, para otras soy después del 85, pero soy millennial, lo llevo en la sangre. Así que ha hecho Mildred en estos 37 años, así que les voy a explicar en este videito qué yo he hecho. Prácticamente de todo para los que me conocen. Pero aquí te voy a explicar con detalle. Yo me gradué de cuarto año, yo estudié aquí en Caguas. Primero estudié en el Colegio Bautista, luego entonces cuando estaba en quinto grado comencé a estudiar en el Cristo de los Milagros, que es mi escuela. Ahí me graduó cuando estaba en el grado 11 porque quise adelantar el cuarto año. Ya mi mentalidad no estaba en fiestas, ni en prom, ni en nada. Ya mi mentalidad estaba en que yo quería comenzar mis estudios. Y siempre, desde muy pequeña, me encantaban los microscopios. Ya yo sabía que yo quería ser microbióloga. Yo me quería graduar de microbiología, quería luego especializarme en lo que es epidemiología. Y siempre estaba leyendo revistas y siempre estaba en todo esto de lo que es ciencia. Mi mamá me regaló un microscopio, yo tenía alrededor de como 8 o 9 años. Y yo prácticamente en cualquier cosa, animales, alguna mata, algo, yo preparaba laminillas y todo lo veía a través de esos microscopios y me encantaba. Esos eran mis juegos de niñez. Pero en Puerto Rico solamente da microbiología UPR Río Piedras, UPR de Humacao y Mayagüez, así que para mí más fácil fue Humacao y entro entonces para el 1998 con 16 años, tenía 17, cumplí los 17 en julio. Yo me gradué de 16 años de la high school, como uno dice, y en agosto entonces comienzo mis estudios universitarios. Pero no era lo que yo pensaba. Cuando yo empecé a estudiar microbiología, todo me cambió. Los profesores no me ayudaron mucho, mis intereses también comenzaron a cambiar. Y entonces, vi que no era mi pasión y en el segundo año entonces me cambié a lo que es administración de empresas. Dije que mis intereses cambiaron porque antes yo era muy aplicada a los estudios. No significa que soy la más inteligente, pero sí era muy aplicada. Me encantaba estudiar desde muy pequeñita. Mi mamá nunca estudió conmigo. Pero yo también siempre jugué baloncesto desde los 7 años. Así que cuando comencé en la universidad, pues me fui también para jugar baloncesto en el equipo femenino. Así que mis intereses cambiaron porque pues empecé a conocer gente, empecé a, lo que uno dice, a vacilar también en la universidad. No significa que no tampoco que deje de ser aplicada, pero microbiología es muy difícil para los que estudian esa carrera. Me quito el sombrero, cualquier área en la rama de la ciencia. Los laboratorios son 4 horas, las clases entonces son también larguísimas, 4 horas y sin crédito, porque esos créditos te lo contaba la clase. En fin, me cambié a administración de empresa y terminé. Me gradué en el 2003 de administración de empresa, concentración en gerencia y recursos humanos. En el 2003, para el semestre de agosto-diciembre, comienzo a estudiar mi maestría en la Universidad Interamericana en el área de negocios internacionales porque también me encantaban los idiomas, me encantaba viajar. Veía ese plano algo más sobre mi personalidad. Y entonces empecé a estudiar la maestría que tiene la Inter, no sé si todavía la tiene, que es un MIB, que es un Master in International Business. Y era recién nueva y solamente en un año lo que pude tomar fueron 2 créditos, así que hago un research y entonces doy el brinco
a estudiarlo a la República Dominicana en conjunto con FIU, que es Florida International University. Y ahí entonces comienzo para el 2004 hasta el 2006 en los estudios de Master in International Business, que también seguía siendo un MIB. En el 2006 regreso a Puerto Rico y comienzo entonces a trabajar mi primer trabajo. Era una compañía que suplían aquí piezas de auto al por mayor. Y entonces aquí te voy a comenzar a explicar mi experiencia en mi carrera profesional. Fue bien raro, porque también uno tiene la expectativa de que cuando uno tiene estudios y uno comienza a trabajar, uno pues se va a ganar bastante, y no fue así. Yo comencé mi primer trabajo ganándome $5.15 la hora, que era para el 2006 lo que era el salario mínimo. Y comencé en el departamento de contabilidad en cuentas a cobrar, porque me dijeron esto es lo que hay, tómalo, déjalo. Pues obviamente pues lo tomé. Ya yo había entregado mi resumen a muchos hunters y a muchos lugares que te ayudan a buscar empleo, pero nada, así que lo tomé muy positiva. Comencé a conocer gente, y en este departamento yo comencé a ver toda la estructura de un negocio. Así que este primer trabajo mío me ayudó mucho en mi área profesional, porque vi todas las áreas que uno puede o que debe saber en una organización. Mira, aquí en el área de contabilidad aprendí, obviamente controlaba casi todos los auto parts, que tenían más de 800 cuentas en Puerto Rico. Entendí a sus vendedores, conocí sus técnicas, sus malas mañas y sus buenas mañas. Conocí qué cuentas son sus fuertes, cuáles eran sus débiles y cuáles eran las cuentas en las cuales hacían truco. Aquí en este departamento aprendí mucho, por lo cual se me hizo un encargo de entonces visitar otras áreas departamentales de la empresa para ver o encontrar lo que en gerencia de operaciones, o en lo que conoce en Six Sigma, o también en Project Manager se conoce un poco lo que son mudas. Entonces comencé a diferentes áreas, pero aprendí desde el área de almacén, en el área de logística y distribución, desde que se hace el picking de una orden, en el recibo, despacho, los carreros. Antes teníamos compañías que subcontratábamos para lo que era la logística, pero después se nos hizo más económico contratar carreros independientes. Una vez se despacha la orden, si eran same day, next day, horas pico, zonas de distribución por Puerto Rico. Aprendí todo lo que es prácticamente el departamento de devoluciones, que tiene que ver mucho con contabilidad por cuestiones de inventario. Así que ahí aprendí muchísimo. Luego entonces fui a lo que era gerente de ventas y mercadeo de esa compañía. Pero en sí, esta compañía me ayudó muchísimo a crecer. Mi jefe, no te puedo decir que era la persona más amable y buena, era un señor prepotente, serio, pero sabía lo que hace, sabía su negocio de la A a la Z. Así que le puedo decir que fue un gran mentor para mí, tan en aspectos buenos y en aspectos no tan buenos. No sé si muchas muchachas para aquellos años lo hicieron. Aprendí a hacer mis propios accesorios, y con este dinero pues compré mucho inventario para hacer collares, pulseras, etcétera. Y con ese fue mi primer negocio, que se llamó Lee Design. No sé si hay 2 o 3 por ahí que luego se recuerden de ese Lee Design, pero hice muchas prendas, y hay muchas prendas que fueron famosas. A mí me llamaban de Naranjito, de un montón de pueblos de la isla, para comprar mis prendas. Así que esa área la conozco muy bien. Todavía tengo cajas de bisutería en mi casa, que te puedo decir que tengo bastante dinero todavía en inventario, y nunca he querido salir de ellas porque uno nunca sabe. Pero anyway, luego me dan la oportunidad de trabajar en una empresa en San Juan. Esa empresa era manejar unas cuentas claves, pero mi trabajo, aparte de manejar estas cuentas claves, que para aquellos años eran Centennial, Claro, Santander, no recuerdo cuál es otra. Mi trabajo era viajar a Perú, porque en Perú era donde estaban estos telemarketers que yo tenía que dirigir y enseñarles cómo vender en Puerto Rico. Pues porque el vocabulario cambia, y en Puerto Rico tú no puedes decir llanta en vez de una goma, no puedes decir un grifo en vez de una pluma de agua. Hay muchas palabras que cambian, pero culturalmente me encantó esa experiencia, porque pude aprender y empoderar otras personas en Perú
que le encantaba la cultura puertorriqueña. Y cuando yo empezaba mis talleres de adiestramiento allá, empezaba dándoles este conocimiento de en dónde queda Puerto Rico, nuestros platos favoritos, nuestras playas, nuestra geografía, porque ellos tenían que saber en dónde estaban ubicados. Si hablaban con una persona de Mayagüez, tenían que saber más o menos dónde queda Mayagüez. Me encantó porque hay muchas culturas latinoamericanas que son pasivas. El puertorriqueño es muy explosivo y eso me encanta, es nuestra actitud. Pero estas culturas latinoamericanas hay que darles ese empujoncito, hay que decir grita para que se sientan con actitud, con emoción. Así que me encantó esa experiencia. Volvería a Perú y volvería a Miraflores, volvería al Larcomar, me encantó. Así que esas fueron otras de mis experiencias. Luego la compañía cerró. Se mudó entonces a Chile, que eran sus headquarters. Yo pues obviamente me quedé, fui de las que se quedaron en el recorte. Y comencé a trabajar en otra compañía que esa ha sido la más que me ha encantado en la vida, por todas las experiencias, por los buenos momentos, por los malos momentos, por todo. Pero esa fue la compañía más favorita. Ahí fue en el 2008. Comienzo a trabajar en un portal que se llama BodaClick. No sé si lo han escuchado. Ese portal era obviamente suplidores de boda y habían novias que entraban al portal y entonces encontraban muchos suplidores de novias. ¿Qué pasa? Esos son los nuevos modelos de negocio que tanto estamos viendo hoy día, como Amazon, Uber, Airbnb, Groupon. Pero para esos años pues yo no veía ese modelo de negocio tan boom, aunque la compañía sí era bastante reconocida y déjenme decirle que también sus ingresos eran buenísimos. Y era una compañía innovadora para aquellos años. Así que en Puerto Rico me encargaba del área de las renovaciones de los contratos, porque te daban una plataforma que es lo que se llamaba el BAC o el acceso a empresas, en donde el suplidor podía ver todo, monitorear todo. Obviamente mercadeo digital, como muchas veces digo, tu mercadeo es medible, todos los clics, es medible la audiencia que tienes, es medible todo. Y me encantaban, había unos paquetes económicos, había unos paquetes caros, pero tanto era así que me gustaba mucho que le metí de todo en el área de ventas. Ese ha sido siempre mi enfoque, el área de ventas y de mercadeo. La compañía era española, así que obviamente esos españoles en adiestramientos en ventas y los pushing en ventas son buenísimos. El que no le compre lo que un español no venda es que no existe. Entonces me encomendaron el mercado de República Dominicana, así que para el 2008 al 2010, más o menos 2010, abrí el mercado de BodaClick en República Dominicana y la cantidad de gente que conocí, los suplidores, obviamente ya yo había vivido 2 años anteriormente con mis estudios, también fueron años súper gratificantes y les puedo decir que trabajar, estudiar y vivir en otros países te llena como persona, conoces mundo, conoces gente, puedes entonces diferenciar de lo que haces acá en Puerto Rico de lo que nosotros tenemos, nuestras oportunidades, y también conocemos nuestras debilidades. Así que les exhorto, si tienen la oportunidad de hacer intercambios de estudios, de trabajar en otros países, que lo hagan, porque realmente es buenísimo. Así que una de las, puedo decir que peores decisiones que he tomado en mi vida fue renunciar, porque yo viajaba todas las semanas, viajaba una semana sí, una semana no. Para ese tiempo me comprometieron y me pusieron la ficha, como quien dice, del tranque: o sigues viajando o te casas. Así que, oh my God, decidí casarme. Yes, bueno, para bien fue en esos tiempos. Pero entonces renuncio. Y ya también para esos años comienzo a hacer mi próximo negocio, que fue en conjunto con mi ex esposo, que se llama Javier. Seguimos siendo socios, ya estamos divorciados, pero seguimos siendo socios de negocio. Así que para el 2010 empiezo entonces a crear nuestra otra corporación que se llamaba Caribbean Mobile Aircraft Detailing. Caribbean Mobile Aircraft Detailing. ¿Qué tiene que ver aviones? Pues miren, un día mi esposo me dice: Javier, Mildred, quiero hacer un trabajo, quiero tener un negocio propio porque estoy trabajando mucho y quiero pues obviamente invertir pues todo lo que gano. A él le encantaban los carros,
Así que empezamos a hacer research, teníamos unas amistades que tenían aviones privados en Isla Grande y nos dijeron, miren, entren en esta industria porque para aquellos años habían personas que tenían sus aviones privados en hangares en Miami y les salía más económico los hangares acá en la isla. Antes de que hubo el boom en la economía, pues todos esos aviones regresaron. Nos quedamos con las propuestas a mitad porque logro hacer toda la compañía, hicimos logos, registros, etcétera, con el propósito de dar el detailing a lo que son aviones. Mi esposo se va a Aurora, Chicago, a hacer entonces los aviones, a hacer la certificación de detailing de aviones como les digo, a Chicago. Él nada más y nada menos, su avión de práctica fue el avión del CEO de Office Max, que están allá los headquarters de Office Max, pero aprendió muchísimo en esas 2 semanas y cuando él regresa, pues ya yo le tenía todo lo legal del negocio, toda la estructura. Logró hacer cita para aquellos años con Arnaldo de Leo, que era el director del aeropuerto Luis Muñoz Marín, no sé si lo recuerdan. Él vio la compañía excelente, vio muchos puntos muy buenos, pero nos dice que nos faltaba entonces una póliza por mínimo $1 millón, porque eso era terreno federal, porque pertenece a la FAA. Comienzo entonces a buscar compañías en Puerto Rico que pudieran darme ese tipo de póliza. Me la denegaron porque decían que ellos no trabajan ese tipo de póliza, que tenían que ser entonces otras compañías, hasta que logro una aseguradora, me da un contacto de otra aseguradora en Estados Unidos y allá entonces me dicen, mira, pues podemos hacértela, entréguenme en los estados financieros de ustedes para ver su liquidity o su liquidez. Y gracias, qué liquidez, si no teníamos nada, estábamos comenzando, como yo les digo, muchas veces los negocios empiezan con la idea y con lo que tienes a mano, no teníamos dinero para hacer esto, por eso era el negocio. Pues nada, entonces mi esposo es un poco volátil y le había dicho, ay, yo no voy a hacer ya entonces esto, vamos a hacer otra cosa, pero en ese momento se aparece otro amigo de la familia y nos da la oportunidad de trabajar en un pulguero, así como lo oyen, en un pulguero. Y esta historia también es genial. Así pues comenzamos a meter mano en el pulguero. Y en el pulguero lavábamos carros todos los viernes, todos los sábados, todos los domingos, ahí. Y no llegábamos ni a $100 en el weekend. Y nosotros decíamos, hay algo aquí que no está cuadrando porque no es nuestro nivel, no era nuestro target. Y así mismo yo le dije a él, ¿sabes qué? Tenemos que reestructurarnos, no te preocupes que esto se va a solucionar. Empiezo entonces, frente al pulguero había un dealer de auto, cruzo la calle, hablo con el dueño y ese dueño del dealer me dio muchas ideas que luego se las comenté para ese tiempo a Javier y entonces decidimos hacer propuestas a los dealers para hacer el mantenimiento o a la flota de los carros. Entregamos muchas propuestas, tuvimos muchos no, tuvimos decenas de no. Pero como yo les digo, esos no es normal que los van a encontrar en su camino, luego va a llegar un sí. Y ese sí llegó, la primera persona que nos dio una oportunidad de hacerle los detailings a ese dealer pues fue en Caguas, Benítez Auto. Así que siempre le estamos sumamente agradecidos de esa gran oportunidad. Y en Benítez Auto comenzamos entonces a hacer nuestros primeros detailing, que esta que está aquí, pues también mi ex me enseñó. Y yo era la otra empleada que hacía detailings, brillo, champú, vacuum. Me especializo en interiores, él se especializaba más en exteriores. Pero hacía los detailings, porque aquí hay que meter mano como sea. Pues se sigue regando la voz y de repente nos llaman de Honda de Calle y de repente Honda de San Juan y de repente Motor Ámbar y actualmente tenemos la mayoría de los dealers en la Kennedy, Gloria al que está en las alturas, y la compañía fue muy buena, de verdad que fue dentro de lo que yo les digo a los de mi squad. Aunque hayan negocios de la misma industria o haciendo lo mismo en el mercado, tenemos que siempre buscar nuestra diferenciación. Y actualmente hay muchas compañías en centros comerciales o en ciertos lugares que dan lavado de auto. Pero yo era una y mi ex esposo también, que ambos teníamos carros de lujo para esos tiempos, que no me atrevía a dejar mi carro en estas personas porque no me inspiraban confianza.
desde su manera de vestir, desde su manera de hablar, desde su manera de tratarnos a nosotros como clientes. Y esas fueron una de las cosas o de las políticas que implementamos en nuestra compañía. El trato con el cliente y la apariencia. Nuestros chicos no podían o no pueden trabajar ni en Crocs, en chancleta menos todavía, en pantalones cortos menos todavía. Tienen que tener pantalón largo, vestimenta tiene que ser oscura. Nosotros le proveemos siempre los uniformes. El que sabe hacer detailing y el que sabe lavar carros no tiene por qué mojarse. Eso eran otras de las técnicas que aprendimos también dentro de la certificación que mi ex aprendió. No puedes usar hebillas. Son muchos trucos y mucha educación que se tienen que llevar a estas personas. Y muchas veces este empleado no tenía el contacto directo con el cliente. El contacto directo con el cliente lo teníamos en este caso Javier o lo tenía yo. Y entonces obviamente el servicio al cliente, la calidad, el approach sube mucho más. Así que los clientes que todavía tenemos son clientes lo que llaman high-end, figuras públicas, deportistas, mucho, o sea, es fuera de lo normal, es lo que quiero decir. Y así que todavía la corporación sigue vigente, ha tenido sus altas y sus bajas como todo. 2012, 2008 también, no, 2010, 2012, 2014 fue un año donde la industria de autos pues bajó considerable las ventas y obviamente pues a uno le toca. Por eso es que los negocios también se van a ir moviendo según la economía y la industria. A todo esto yo seguía trabajando full time y en parte lo ayudaba en mi tiempo part time. Así que también yo estaba trabajando en Groupon. Para el 2012 trabajé un año con ellos, otra escuelita. Ahí sí que conocí dueños de restaurantes, de estética, de gimnasios, doctores, ¿qué más te puedo decir? Entretenimiento. Ahí yo me sentaba con cada merchant que yo me sentaba a diario. Conocía tanto de su negocio, evaluaba desde la entrada, desde las sillas, desde los menús, desde su logo, desde su clientela, sus empleados. Ahí se hacía una evaluación de todo porque dentro de lo que yo ofrecía era una consulta más de mercadeo. Obviamente por ahí le entraba la venta de lo que eran las promociones o los descuentos de Groupon. Pero mi approach como vendedora siempre ha sido diferente, así que en Groupon me encantó, conocí unas amistades increíbles que sé que si me están escuchando se van a recordar porque Papaya Tropical, Nicole Roth, toda esa gente venimos de Groupon, así que somos una escuelita. Groupon enseñó, Groupon de verdad que fue una escuelita en Puerto Rico. Así que besos a todos ustedes. Entonces, para el 2014, cuando comenzamos entonces a ver una merma en esto de los vehículos, entonces hicimos el otro negocio, que es otro DBA debajo de lo que es Caribbean Mobile Aircraft Detail. Este es Kennedy Car Care. Comenzó como Kennedy Car Center 247, pero luego cambiamos el nombre. Este es nuestro taller de alineamiento, en el cual está al lado del garaje Puma en la Kennedy. También estamos en unos reajustes de negocios desde María, pero nada, ahí entonces también tenemos las otras facilidades. En el 2014 fue un año para mí bastante difícil, fue año de transición. Les puedo decir que fue un año de transición de aprendizaje. Muchas veces uno habla de depresiones y piensa que eso son changuerías y cosas de la gente, pero las depresiones ocurren. Pero lo importante de las depresiones es saber salir de ellas, con o sin ayuda. Lo importante es tú saber que cuentas hasta contigo mismo y salir de esa situación. En el 2014 mi papá falleció en mayo 18. Para mí se me vino el mundo encima porque mi papá era mis luces. Mi papá era mi sostén, mi amigo, mi confidente. Mi papá lo era todo. Él pasó por un proceso de cáncer de colon. Nunca se quiso cuidar, nunca quiso ir donde un doctor. Perdón que me esté recogiendo el pelo, pero es que hay mucho viento. Durante ese proceso de cáncer yo me identifiqué mucho con él
Lo apoyé en todo lo que pude. Por ejemplo, su cáncer se le regó a todo su sistema, estómago, pulmones, fue un cáncer bastante agresivo. Así que nada, él lo único que podía comer era pues vegetales, mucha fruta. Y yo, por ejemplo, no comía papaya, no era de comer muchas frutas ni vegetales, pero para apoyarlo me integré a su dieta. También cuando una persona enferma de cáncer, créanme que uno intenta hacer de todo. Si te dicen que comiéndote este cantito de pasto, por ejemplo, tú te vas a curar, tú no ni te importa de qué viene este pasto, simplemente te lo comes y ya, con la esperanza de que sí te vayas a curar. Probamos de todo, probamos la medicina natural, y en ese proceso de la medicina natural fue que aprendí mucho de la alimentación, de ejercicio, la importancia de tu alimentarte, de ejercitarte. Y aprendí muchas cosas que no conocía, y yo empecé a notar que mi salud cambiaba también. Me empecé a sentir más con energía, más limpia, porque uno lo siente en su sistema. Comencé a notar muchas cosas que obviamente lo tomé a mi favor, a la misma vez que lo apoyaba a él. Pero mi papá entonces, después de estar 6 meses hospitalizado, estuve 6 meses con él día y noche, pues fallece ese mayo de 2018. Y en junio, pues yo me separo, me divorcio de mi esposo, de Javier. Fue una transición fuerte. Como mujer te puedo decir que eso nos pasa a nosotras desde que somos pequeñas. Siempre nos dicen, o siempre nos recostamos de nuestro papá o de nuestros esposos. Y cuando tú pierdes los dos a la vez, pues obviamente tienes que saber defenderte como sea, ayudarte como sea. Y yo pues perdí a mi papá, que no me lo esperaba. Lo de mi esposo, prácticamente pues no supimos manejar negocios en conjunto con un matrimonio, lo cual algunas veces doy tips para ayudar a las personas a que no caigan lo mismo. By the way, funcionamos mejor como socios que como matrimonio, ese es el resultado, pero fue bien difícil para mí. Fue difícil porque sentía que no contaba con nadie, sentía que no tenía a quién pedirle ayuda, porque al primero que le pedí ayuda era a mi papá, y al segundo que le pedí ayuda era a Javier. Pero uno sale de sus crisis. Comencé a trabajar en otros trabajos. Siempre en la empresa privada a mí me ha dado ese feeling de que estoy en donde no se supone que anteriormente esté. También había trabajado en Caguas, en una escuelita de hacer grooming y cursos de veterinaria, en el cual también empezaron bien pequeños, y los ayudé a reestructurar también muchas áreas, y también fue otra de mis escuelitas porque aprendí muchísimo. Pero como les digo, siempre que trabajaba en empresa privada sentía que no estaba en el lugar adecuado, porque siempre me venían muchas ideas de negocio. También para el 2012, se los digo porque se me había olvidado decírselo, y los que no saben, yo soy rescatista de animales, esta maranta, pero yo soy rescatista de animales. Llegué a tener 17 perritos en mi casa, he rescatado de todo, he tenido rutas también de carretera. Rescatista independiente, así que todo lo corría por mi cuenta, desde grooming, veterinario, etcétera. Comida, que se va mucho en comida. Pero esto me da una idea, y en el 2012 creo otro negocio que se llama MedMascota Salud. Y esto era una idea, como en Puerto Rico no habían planes médicos para mascota, pues me dio la idea de crear entonces una tarjeta de descuento. En esta tarjeta de descuento comencé, la idea era genial, la idea era muy grande. Hice mi plataforma de página web, hice casi todo yo sola. Cuando fui a buscar el support de los veterinarios, hay muchos veterinarios que te dan la mano, hay otros veterinarios que no. Pero el negocio era tan grande y iba a entrar tan fuerte al mercado que al yo querer hacer todo sola, pues se me descontroló. Obviamente, cuando tú tienes una idea de negocio que sabes que va en grande, siempre tienes que buscar un equipo de trabajo. Sean socios, amistades, familias, como ustedes le quieran llamar, colaboradores, pero tienen que hacer un grupo de trabajo, porque uno manejando todo va a ser un error. Y obviamente, pues ese negocio se me fue de las manos.
Eso lo empecé también trabajando con los otros negocios. Así que diciembre 14, 2014, comencé mi otro negocio que se llamaba Sabores de Borinquen. Sabores de Borinquen era una frutera. Según todo lo que había aprendido con mi papá en ese proceso de cáncer y de alimentación, quería hacer una frutera porque él mismo me decía, Mildred, hazte una frutera, porque nosotros teníamos que ir a Calle a conseguir sus guanábanas, sus papayas, etcétera. Y yo, ay papi, deja de estar relajando, ¿cómo rayos yo voy a montar una frutera? Pero cuando falleció, se siguió esa voz interna, o la vocecita de él, diciéndome, haz una frutera. Así que conseguí un local que Dios me lo puso en las manos y abrí mi frutera. Era bien chula porque tenía el área de vender azaí, de vender fruta, pero también en otra área había una salita que era bien acogedora, a la gente le encantaba sentarse ahí. Y tenía un spot también de lectura. La gente entonces se compraba su açaí o sus frutas, porque la persona podía comprar sus frutas y yo se la picaba y se la hacía en ensalada. Y la persona entonces también se sentaba en su área a leer cualquier libro que yo tuviera allí. O a ver televisión. Me encantaba mi frutera. Fue un periodo, ¿qué te puedo decir?, de crecimiento. Conocí gente espectacular, clientes que siempre iban todos los días, como Don Pablo, me encantaba, y Julie también. Así que conoces muchas personas, tú siendo dueño de negocio. Hasta que en el 2015 también fue otra época fuerte en mi vida. 2015, otro año de retos, otro año de muchas pruebas, para decirlo así. En el 2015, para octubre, me llega la noticia de que voy a ser mamá, lo cual me sorprende mucho porque ya yo estaba con esta otra pareja, ya yo estaba divorciada de mi ex esposo, pero con él, con Javier, yo llegué a perder 6 bebés. Esas pérdidas fueron fuertes y ya prácticamente a ese 6.º bebé, pues ya yo enganché los guantes, porque ya yo estaba también hastiada de seguir visitando médicos, que un médico me dijera algo, el otro. Así que ya yo mentalmente estaba bloqueada y ya yo dije, pues ya yo no voy a tener hijos, Mildred sigue con otras cosas, porque de verdad que uno no se puede inmovilizar por situaciones que te pasan en la vida. Así que anyway, con esta nueva noticia, que también tuve amenazas de aborto desde la 7ª semana, mi médico me dice, Mildred, en base a tu expediente tienes 2 opciones. O te quedas en cama hasta la semana 38, que son prácticamente 9 meses, 8 meses, o entonces decides por tu vida y tus negocios. Y obviamente yo me quedé con... Entonces llora y llora y llora. Obviamente pues decidí por mi hija, por mi bebé. El negocio lo comenzó a trabajar otra amiga que también ya la tenía de part-time junto con mi mamá, pero ya hubo el tiempo en que mi mamá tenía que dedicarse full a mí. Yo soy mamá soltera desde principio, así que pasé por todo este proceso sola. Mi mamá entonces me dijo, Mildred, no puedo más con la frutera. Decidimos entonces vender la frutera con dolor en el alma. Así que les puedo decir que esas 38 semanas fueron para mí de llantos, se puede decir depresión también, amenazas de aborto. Yo tomaba sobre 70 pastillas semanales, una inyección diaria, una inyección semanal. Tuve un cerclaje al 4.º mes, solamente podía estar de pie 15 minutos al día, no podía hacer nada. Mi mamá me tenía que llevar mi desayuno, mi almuerzo, mi comida. Cuando más bien me sentía o cuando más energía tenía, me levantaba por las mañanas, y cuando intentaba pasar un mapa o aunque sea hacer algo en mi casa para sentirme útil, me venían estas contracciones que tenía que entonces estar de cama. Esas pastillas me ponían el pulso a las millas. A mí se me notaba el pulso por toda la frente, se me notaba en el cuello, temblores, no soportaba mucho tipo de comidas. Así que gracias a Dios, con mi alimentación anterior estuve a frutas y vegetales, que me ayudó mucho a sobrepasar ese malestar que te dan las pastillas. En fin, a la mujer que me dice que el embarazo es bello y precioso, pues se lo respeto, pero para mí ha sido en los peores momentos de mi vida, hasta que en la semana 38 pues di a luz a mi bebé, que es lo más bello y precioso, que es Miranda. Muchos ya la conocen, pero Miranda llegó a mi vida a cambiarme por completo, pero por completo, de ser una persona, les puedo decir, independiente,
no le pedía permiso a nadie, salía, viajaba, negocios aquí, negocios allá. Miranda llegó a controlarme. Miranda llegó a pensar antes de actuar. Miranda me enseñó a valorar lo poco que tienes, a dar gracias por lo poco que tienes. Que en ese proceso de Miranda, obviamente los ahorros que ya yo había tenido en mis negocios anteriores, pues lo había invertido en mi frutera, así que no tenía mucho dinero como tal guardado. Así que con Miranda tuve que deshacerme de muchas cosas, entregar mi casa, entregar mi vehículo, vendí juegos de cuarto, vendí mis muchos enseres, vendí muebles, vendí mi entretenimiento, mi sistema Bose, PlayStation. Yo vendí cuánta cosa yo tenía en mi casa. Las amistades mías de mi Facebook podrán decir que sí, porque veían casi siempre posts que sí, cuadros, decoración, lámparas, muebles, etcétera. Pero cuando uno no está apegado a lo material, pues a eso se le hace un poco más fácil. Pero no les digo que el proceso fue muy difícil. Pero de todo lo malo siempre uno saca algo bueno. Así que en estos 9 meses yo tuve gente que me llamaba y me decía: Mildred, quiero hacer un negocio, ¿cómo le hago? Mildred, dice esto, metí las patas, ayúdame. Entonces seguí resolviéndole situaciones de negocios a mis amigos. Así que yo dije: Mildred, es esto. O sea, tú sirves, o si tú has hecho ya negocio y estás en un momento de tu vida que tú quieres ayudar ya a los demás por todo lo que ya yo había aprendido, mi proceso. Yo dije, esto es, cuando salgas entonces cuando dejas luz, que ya tengas a Miranda, pues entonces comienza de nuevo con tu propio negocio. Y ahí entonces, agosto 2016, junio, di a luz a mi niña. Agosto 2016 hice Ramírez Business Consulting, muchos ya lo conocen. Mi consultoría dedicada a empresas a ayudar a estructurar o desarrollar departamentos, a dar talleres en venta, porque es mi fuerte, igual en mercadeo digital, que lo aprendí también en compañías anteriores como BodaClick. Nada, mi Ramírez Business Consulting era para ayudar a las empresas. Pero ¿qué pasa? Aquí también hay una parte oscura de Business Squad. Hay mucha gente que lo sabe, mucha gente que no, pero comenzando con mi consultoría para febrero 2017, pues viene una compañera y entonces me da la opción de que quería hacer algo bueno para las personas, y entonces entre nosotras empezamos a hacer un brainstorming y da a relucir que queremos hacer lo que es Business Squad SOS. Claro, como modo de mercadeo, pero todo seguía haciéndolo bajo Ramírez Business Consulting. La idea fue genial, empezamos súper bien. Claro, ella tenía unas áreas unas áreas fuertes, yo tenía otras áreas fuertes también. Pero en el transcurso, pues se fueron dando otros tipos de ideas. Ella entonces cogió su lado de lo que es más coaching. Y entonces pues yo seguí dedicándome a lo que es Business Squad SOS. Así que todo fue un año también de procesos, de aprendizajes. Por eso les digo, cuando tú tienes tu negocio y tienes tu oportunidad de negocio, tengan cuidado con otras propuestas o con otras oportunidades de negocio que les pueden llegar, porque los pueden desenfocar de lo que ustedes están haciendo en ese momento. Así que muchas veces es bueno empezar un negocio solo y luego entonces ir estructurándolo y luego buscando el apoyo de gente que probablemente nos puedan ayudar. Así que, anyway, 2017 fue un año muy bueno, muchas experiencias. Luego pasa el suceso de María. Tuve que irme de Puerto Rico un mes, porque hay mucha gente que lo sabe, pues porque mi niña tiene unas alergias a las comidas que obviamente con los revoluces de los supermercados, Fresh Mart, no se conseguía nada. Así que me fui, y en ese momento, antes de eso, yo también decía: Mildred, hay mucha gente, porque me recibía muchos inbox de gente que me decía: Mildred, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo, ¿cómo lo estás haciendo? Yo quiero comenzar a crear mi negocio por internet, ayúdame. Y ahí fue que entonces yo dije: pues mira, haz lo mismo que yo hago, manejar redes sociales y dar consultas del área de marketing. Y entonces ahí fue que otra amiga viene a mi vida y me dice: Mildred, ayúdame con esta cuenta para manejar redes sociales. Y yo no puedo ayudarte si yo también estoy full, o sea, yo no tengo ni tiempo para mí. Y ella me dice: ay, debes de encargarte de enseñar a otra gente para nosotros tener nuestro grupo y ayudar y delegar cuentas que nos llegan para no perderlas, pero por lo menos entonces las tenemos del lado de acá.
Y ahí fue que entonces me surge dar el taller de Social Media Manager. Lo estructuro, tengo otra amiguita que me ayudó en el estructurar el taller. Lo lancé y el primero fue sold out, ya ustedes lo saben. El segundo también fue sold out, ahora este tercero también fue sold out. Así que van a venir unos cuantos más, pero reajustándose a la realidad. Así que eso es Business Squad hoy día. Así que como han escuchado, he pasado por todo. He pasado por empresas privadas, he pasado por negocios propios, he pasado por situaciones buenas, situaciones no tan buenas, pero todo con un fin, ayudarte a crecer. Una vez tú crezcas y una vez tú sepas lo que tú quieres, cuál es tu pasión, entonces debes enfocarte en ayudar a que los demás lo encuentren. Yo con Business Squad ya yo sé mi propósito, yo sé que en mis manos tengo mucha oportunidad de poder ayudar a aquellos que tienen unas ideas de negocios increíbles, como lo que pasa hoy día, que me llaman y tienen unas ideas geniales, pero no tienen ni tan siquiera la más remota idea de cómo comenzar. Por eso es que nací yo. Así que tienen ahora su Millennial Business Mentor, porque me enfoco más en la generación Millennial, es la que está creciendo. Para el 2020 vamos a hacer el 45% de la fuerza laboral. Para el 2025 vamos a hacer el 75% de la fuerza laboral. Así que del 81 en adelante es mi clientela. Claro está, lo que yo digo en mis talleres y en mis charlas. La mayoría de la generación X, que es mi hermano, no tengo exactamente los años, pero sé que llegan hasta el 1980. La mayoría se siente millennial, así que bienvenidos. Todo el mundo también hoy día tiene una idea de negocio. Así que yo sé que está en mis manos una oportunidad muy grande de poder ayudar a todas las personas que quieren hacer sus propios negocios y yo sé que pueden contar conmigo. Hay muchas cosas que yo sé, hay otras cosas que probablemente no las sepa, pero aquí hay muchos colaboradores que si yo no sé, hay otros que sí te pueden ayudar. Yo creo mucho en alianzas, yo no creo, ya hoy en día, pues yo no creo en competencia. Esto es cuestión de unirnos, los fuertes con los débiles. Así que yo sé que con Business Squad y con esta que está aquí, Mildred, que es ahora su Millennial Business Mentor, los puedo ayudar a poder realizar sus sueños, por lo menos comenzar a desarrollar, para entonces luego ir implementando esa fase de poder hacer la transición de un empleado a un empresario. Si mucho lo hemos logrado, yo sé que ustedes también pueden hacerlo. Así que les agradezco enormemente el tiempo que pudieron escucharme. Ya conocen quién es Mildred Ramírez, ya conocen mi historia, ya conocen de dónde vengo. Así que, anyway, después seguiré compartiendo más información con ustedes de cosas que yo he hecho, que a lo mejor se me ha olvidado decirlas aquí. Pero estoy sumamente agradecida, les entrego mi corazón y saben que van a seguir viéndome en estos Facebook Live, como me dijeron ayer, que les doy que galletas por los Facebook Live. Hay Facebook Live para regañarlos y hay otros que son para motivarlos y empoderarlos. Así que les envío muchos besos a mi squad. Saben que pueden conseguirme en Facebook, en mi página de Business Squad SOS, en Instagram y en mi canal de YouTube también, Business Squad SOS, y en mi website, businesssquadsos.com. Así que besitos, los quiero mucho y hasta la próxima.